Hola, yo soy la abogada Vanessa Ortega Barch. El primer día de la administración del presidente Biden mandaron un propósito para una reforma migratoria al Congreso. Vamos a revisar ese propósito ahorita. Lo vamos a dividir en partes. Aparte de la autorización para la seguridad de los Estados Unidos, incluyendo la prevención de narcóticos y pandillas en los Estados Unidos, hay muchos detalles en este propósito. Entonces vamos a revisarlo parte por parte. Está dividido más o menos en 6 partes. El primer parte enfoca en personas que ya están en los Estados Unidos. El segundo parte pertenece a peticiones familiares o gente que están pidiendo a su familia para inmigrar a los Estados Unidos. El tercer parte pertenece a peticiones por medio del patrón o por medio del trabajo. Estamos hablando de visas del empleo. El cuarto parte está hablando más o menos de gente que están aplicando para asilo. El quinto parte está especificando de casos ante la Corte de Inmigración y recomendaciones para la Corte de Inmigración. Y finalmente, el propósito está hablando de personas que han sido víctimas de crímenes. Entonces, vamos a empezar primero con la gente que ya están en los Estados Unidos sin documentación. El propósito del bill que quieren introducir al Congreso primeramente empiece hablando de personas indocumentadas adentro de los Estados Unidos. Quiere proveer un camino hacia la residencia y hacia la ciudadanía para estas personas. Gente que no tienen estado legal pueden aplicar para su estado legal temporal, que le da una manera de aplicar para la residencia permanente o su mica después de 5 años si pueden pasar chequeos criminales y chequeos de seguridad y si han pagado los impuestos. Es decir, que si no ha pagado sus impuestos, debe de pagar sus impuestos. Un requisito de eso es que las personas están presentes en los Estados Unidos en o antes del primer día de enero de 2021. Gente que fueron deportados en o después del 20 de enero de 2017, pero estaban presentes en los Estados Unidos por lo menos 3 años antes de su deportación, pueden aplicar para un perdón si es en el interés de la unidad de la familia o por razones humanitarias. También este bill habla de los Dreamers y del TPS. Gente que tienen TPS o que tienen DACA o que trabajan en el campo. Entonces, si ellos pueden demostrar algunos requisitos, son elegibles para la residencia permanente inmediatamente. Es decir, que no tienen que esperar esos 5 años para poder aplicar para la mica. Ellos son elegibles inmediatamente para aplicar para la residencia permanente. También está hablando de la ciudadanía, este propósito. En este momento, normalmente gente tiene que esperar 5 años para poder aplicar para la ciudadanía. Este propósito cambia ese requisito. Lo que están propositando es después de 3 años, todos que tienen su mica o la residencia permanente pueden aplicar para la ciudadanía si pueden pasar los chequeos y si pueden demostrar que ellos saben inglés y si pasan el examen de la ciudadanía. La segunda tema del propósito para el bill está hablando de peticiones familiares. Primeramente, en este momento hay muchos castigos y hay mucha espera para gente que quiere inmigrar por medio de un familiar. Dependiendo de qué país eres y cómo estás aplicando para la residencia, estamos hablando de esperas como de 20, 30 años o puede ser más. Lo que está propositando bajo este bill está autorizando más visas y está eliminando las diferencias o
la discriminación entre los países. Además, está eliminando los castigos de 3 y 10 años. Hay mucha gente que sí ha estado adentro de los Estados Unidos indocumentado por más de 6 meses o más de un año, tienen un castigo de 3 años o de 10 años. Este propósito está eliminando este castigo para que pueda aplicar para la residencia permanente. También provee algunas protecciones para familias que caen bajo la comunidad LGBTQ. Entonces, si en este momento hay mucha discriminación en el proceso de esas aplicaciones y las clasificaciones del matrimonio de gente de la comunidad LGBTQ. Este propósito está eliminando esa discriminación. Además, si hay una espera muy larga, entonces gente que ya tienen su petición aprobada por un familiar puede venir temporalmente a los Estados Unidos mientras que están esperando la disponibilidad de una visa. Hablando del tema de ciudadanía, también está autorizando fondos a organizaciones de la comunidad y a los gobiernos para que hay más clases para la ciudadanía y también para el inglés. Ese es para la integración de la gente. También está autorizando más visas bajo el programa de la lotería, específicamente de las visas de diversidad. El siguiente tema en el propósito habla de asilo. Aparte de fondos y recursos que están proveyendo a la frontera para obviamente la seguridad de los Estados Unidos y para la protección de los Estados Unidos, de pandillas, de drogas y narcotraficantes, también está autorizando más cambios al proceso de asilo. Hay mucha gente que están aplicando para asilo en la frontera, tiene que esperar mucho tiempo. Este propósito está autorizando un proceso y fondos para el proceso para la gente que quieren aplicar para asilo en la frontera. También hay fondos para gente que están detenido adentro de los Estados Unidos y normalmente esa gente están aplicando para asilo también. También está hablando de gente que quieren aplicar para asilo que están en su país. Este propósito está autorizando un programa donde alguien que todavía está en su país y quiere aplicar para estado de refugio o para asilo, pueden hacerlo adentro de su país sin tener que venir y tomar ese viaje peligroso a los Estados Unidos. Si sean aprobados, entonces pueden, venir a los Estados Unidos o otro país que está adentro del acuerdo con nosotros. También hay fondos para trabajar con los países de Centroamérica para básicamente prevenir las razones que la gente que están pidiendo asilo. Es decir, que hay fondos para los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, pero condicionado en su capacidad de reducir la corrupción, la violencia y la pobreza, y también de controlar las pandillas que están en sus países. Hay más fondos para trabajar con los gobiernos de Centroamérica contra esas áreas, específicamente las pandillas y la corrupción, y para atacar los narcotraficantes, no solamente para la seguridad de los Estados Unidos, pero también para eliminar la necesidad de asilo. La quinta tema del propósito está hablando de la Corte Migratoria. En este momento hay muchas esperas muy largas en las cortes de inmigración. También está atrasado sobre la tecnología en comparación de cortes del estado.
Lo que ellos están propositando bajo este propósito es autorizar fondos para la tecnología de la Corte y para que haya más jueces y más entrenamiento de los jueces para poder eliminar las esperas muy largas en corte. También está autorizando la discreción de los jueces y a los oficiales de revisar los casos y aprobarlos para la gente que lo merecen. Además, hay más protecciones legales para los niños que vienen a los Estados Unidos sin padres o para individuales vulnerables. En este momento no hay un proceso, no hay recursos, no hay muchos recursos de la corte para personas que no tienen la capacidad de pagar, específicamente los niños, los menores de edad que no tienen padres. So, este está proveyendo más fondos para esas personas y también para las escuelas que están educando y están cooperando con el gobierno para la educación de los niños sin padres mientras que están procesando su caso. Finalmente, este bill habla de personas que han sido víctimas de crímenes. En este momento, la gente que quieren aplicar para la visa U están mirando esperas como de quizás 5 o 8 o más años, porque solamente hay 10,000 visas disponibles cada año. El propósito está autorizando 30,000 visas cada año para poder eliminar las esperas tan largas. También está eliminando las esperas largas para personas que están aplicando bajo VAWA y para personas que quieren aplicar para asilo, está propositando de eliminar el límite de 1 año. En este momento, si quiere aplicar para asilo, tiene que hacerlo dentro de 1 año de su última entrada. El propósito está propositando de eliminar ese límite de 1 año para que pueda aplicar para asilo aunque ha pasado más de 1 año adentro de los Estados Unidos. También hay protecciones para nacionales extranjeros que están ayudando el militar. Es importante recordar que este no es el bill final. El bill todavía no está introducido en el Congreso. Estamos esperando hasta que ya lo introducen para que podamos mirar la forma final y los detalles que va a contener. Ya que tenemos más información, obviamente le vamos a informar a ustedes porque estamos aquí para usted y para nuestra comunidad. Yo soy la licenciada Vanessa Ortega Barch. Por favor, no se olvide de suscribir a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook o de Instagram. Estamos en el Facebook y Instagram bajo B-O-B Law. Ese es B chica o B grande L-A-W. O nos puedes seguir en nuestra página de web voblw.com. Nos vemos pronto.